Serprocosta, servicios profesionales de la costa, asesores jurídicos especializados. Serprocosta, servicios profesionales de la costa, asesores jurídicos especializados. Una empresa de calidad en función de cantidad, en ejercicio del deber de formación de sus profesionales y proyección a la comunidad. Presenta su programa Concepto Jurídico. Dirige Antonio José Uribe de Ulufeud. Abogados, contadores públicos, administrador público especializados. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa Concepto Jurídico, donde hablamos de derecho en un lenguaje sencillo para que todos ustedes y yo aprendamos distintos conceptos que a diario siempre estamos enfrentando, porque el mundo de hoy gira alrededor de lo jurídico. Quiero comenzar esta frase con un dicho jurídico. Dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba y te daré el derecho. Hoy es 7 de julio del 2019. Este programa se transmite desde la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Un día espectacular para disfrutar, aprender. Y bueno, ya se aproxima la final de la Copa América en unos minutos. Así que a lo que vinimos. Antes, recuerda seguirme en mis redes sociales como en YouTube y en Facebook como Antonio Uribe Abogado Serprocosta. Antonio Uribe Abogado Serprocosta. Y en Instagram, Abogado Antonio Uribe D. Este es un espacio para que tú y yo aprendamos distintos conceptos. Y bueno, ¿qué más importante? Definitivamente, ¿qué más importante que ustedes y yo al tiempo podamos compartir en esos espacios, esos escenarios, inclusive resolver algunas inquietudes que tenemos, ya que de pronto quizás en la agonía de los trabajos, en la agonía del diario vivir, no podemos estar atentos a las distintas preguntas, cuestionamientos que se nos hacen en materia laboral o en materia jurídica. Es importante, algunas personas también pues se abstienen un poco también de no asistirse o atender una asistencia jurídica por razones de que le da miedo que el abogado pues les cobre mucho dinero. Pero hay veces necesario, mucho, a veces necesario que las personas hagan sus consultorías jurídicas a un abogado para que más adelante no existan unas consecuencias insubsanables y que terminan perjudicando tu vida laboral, tu vida familiar, tu proyección en el futuro. Las malas decisiones por la falta de asesoría en algunas oportunidades no se pueden subsanar. Así que yo,
te recomiendo que contrates siempre la asistencia de una consultoría de un abogado para que siempre atiendas tus respuestas. Antes de entrar en materia, bueno, recuerda seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en YouTube, como Antonio Uribe Abogado Ceprocosta. Antonio Uribe Abogado Ceprocosta. Y en Instagram, Abogado Antonio Uribe D. Este programa se transmite todos los domingos a la 1 de la tarde, audio en vivo. Tú puedes participar a través de los comentarios, haciendo algunas preguntas que en la medida de lo posible se resolverán vía correo electrónico o en el mismo programa en la medida que sea posible. La semana inmediatamente anterior estuvimos hablando, bueno, ya llevamos 2 programas con este y estuvimos hablando del despido y estuvimos hablando del acoso laboral. Habíamos dicho que el despido, hay distintas clases de despido y también hay unas personas que tienen fueros especiales a los que difícilmente el empleador puede despedir, salvo una convención, una autorización o quizás un elemento contundente que determine definitivamente que no va a ser posible continuar en la empresa. Hablamos que esas personas que no se pueden despedir, en principio, son la mujer embarazada, la mujer en lactancia, las personas que están aforadas con fuero sindical, personas incapacitadas y en principio, por regla general, las personas que han sido beneficiadas con una decisión favorable de acoso laboral. Es decir, las personas a las cuales el empleador, a las cuales demandaron o colocaron una queja y esta resultó siendo favorable, en temas de acoso laboral, en principio no se pueden despedir. Resulta, pasa y acontece que el despido trae unas consecuencias de parte y parte. Y es por eso quiero necesariamente, antes de entrar en el tema de hoy, hacerle esta anotación en el entendido que una persona para que sea despedida, necesariamente tiene que ser escuchada en descargos. ¿Y cómo se hace esa diligencia de descargo? Bueno, esto está reglamentado en el reglamento interno de trabajo de todas las empresas. Ahí se debe anotar, siempre debe estar anotado cómo debe hacerse el procedimiento. Si por una u otra razón este procedimiento no está anotado en los reglamentos internos de trabajo, que realmente lo dudo, bueno, necesariamente tienes que acudir a lo que establece la ley. Y en principio la norma fundamental para regular todo este tema es el artículo 29 de la Constitución Nacional, que habla del debido proceso, donde determina a ti que toda persona, además de la presunción de inocencia, tiene que ser escuchado y esta persona tiene derecho a defenderse. En entendido que tú puedes haber incurrido en una falta, pero si te despiden sin haberte escuchado en diligencias de descargo, pues simplemente el despido se va a anotar como un despido injusto. ¿Qué significa esto? Que para que exista un despido, primero tiene el empleador que abrir un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo se abre y en ese se dice que ha incurrido presuntamente en una falta disciplinaria. Luego de que incurriste presuntamente en esa falta disciplinaria, que ellos hacen en la apertura del expediente administrativo interno en la empresa, te notifican. En esa notificación te determinan una fecha y una hora en la que tú tienes que estar presente en la diligencia de descargos y en las pruebas, y pues te hacen la anotación de que debes presentar las respectivas pruebas correspondientes que tengas y que puedan servir de elementos de defensa. Los descargos terminan con una decisión empresarial, es decir, una vez que te notifican, una vez que tú estás en la diligencia de descargos y una vez que tú presentas tus respectivas pruebas y argumentos o alegatos,
la empresa tiene la obligación de tomar una decisión. Esa decisión puede ser exonerarte, esa decisión puede ser imponerte una sanción, o esa decisión puede ser, ¿qué le digo? Bueno, despedirte. Es decir, no siempre que vayas a una diligencia de descargo necesariamente tienes que ir a un despido. Es decir, pero no es bueno para ti como trabajador de que tengas anotaciones en tu hoja de vida, porque cada vez que te llamen a diligencia de descargo y esta se resuelve, necesariamente va a afectar tu hoja de vida. Es decir, se va a hacer un antecedente dentro de tu hoja de vida. Lo peligroso es que tú vuelvas a incurrir en la misma falta. Entonces, frente a esa situación, bueno, ahí está el antecedente, y el empleador, pues, con 3 faltas te puede dar por terminado el contrato por la renuencia en incurrir en la falta. Ahora bien, el hecho de que estés aforado no significa que no te puedan despedir. Es decir, sí, te pueden despedir simple y sencillamente en la medida que tú incurras en una falta, te pueden despedir, pero va a ser más difícil frente a determinadas situaciones. Es decir, si tú estás embarazada, necesariamente el empleado tiene que presentarle una solicitud al Ministerio de Trabajo, Colombia, para que tú puedas ser despedida en este estado. Y en todo caso, el empleador ampararte en todo el tema durante el embarazo. Si tú eres sindicalista y estás dentro de la junta directiva que está aforada, pues simplemente no podrían despedirte si no se le pide permiso a un juez. ¿Cuáles son las clases de despido que hay? Bueno, un despido justo, que es cuando a ti realmente te encuentran una falta, y una vez que te encuentran en la falta, simplemente dan por terminado el contrato de trabajo con base en el proceso que te llevaron a cabo, el proceso disciplinario que te llevaron a cabo, y eso determinó, previa valoración de las pruebas, previa haberte escuchado a ti en una diligencia de descargos, que tú incurriste en una falta grave, y esa falta necesariamente da por terminado el contrato de trabajo. Yo siempre le recomiendo a los trabajadores que en la medida de lo posible no acepten las faltas en que incurrieron, porque el empleador te tiene que probar que tú incurriste en la falta. Pero si tú aceptas la falta, simplemente das pie para que el contrato pueda darse por terminado de manera absoluta, inmediata. Es decir, el hecho de que tú aceptes la falta no va ni a minimizar ni a disminuir el impacto de la falta en la empresa. Por eso es que es necesario que el empleador lo pruebe. Ahora, hay un despido que se denomina también despido injusto, que solamente se hace cuando el empleador no cumple los requisitos correspondientes al debido proceso. Es decir, te vas y te vas. Y para ello necesariamente debe venir el despido con el acompañamiento de una indemnización correspondiente. Esa indemnización correspondiente varía de acuerdo con el tiempo que tú lleves en la empresa o el tipo de contrato. De ello, pues, hablamos el programa inmediatamente anterior. Pero cuando hay personas que son contratadas con contratos, por ejemplo, a término indefinido o contratos a término fijo, en los cuales dentro del mismo contrato está pactado un periodo de prueba, bueno, este periodo de prueba necesariamente, en este periodo de prueba el empleador te puede dar por terminado el contrato de trabajo. Lo peligroso para el empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en el periodo de prueba es que el empleador te tiene que justificar a ti dónde estuvo la falla en tu proceso.
Es decir, si cuando tú contratas, cuando a ti te contratan en una empresa, por ejemplo, con un contrato a término indefinido, cuyo periodo de prueba es de 2 meses, y al mes te despiden, no, porque es que estamos dentro del periodo de prueba y usted no calificó. Ah, sí, pruébeme, señor empleador, en qué no califiqué, porque para que usted me pueda calificar tuvo que haber hecho un proceso de calificación de competencia. Pruébeme de que yo no fui, no cumplí con las expectativas de la empresa. Es decir, que la terminación del contrato de trabajo en periodo de prueba necesariamente también debe llevar una justificación. Ojo, si el empleador da por el contrato bajo la premisa que dentro de los 2 meses te puedo despedir, este contrato se puede convertir en contrato a término, en contrato injusto, y necesariamente va a incurrir en una sanción, pues una indemnización que debe hacerse valer por las vías judiciales. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que están ahí en sintonía a través de las redes sociales, a través de nuestra fanpage, abogado Antonio Uribe Ceprocosta, en YouTube, abogado Antonio Uribe Ceprocosta, y en Instagram, abogado Antonio Uribe D. Síguenos en las redes sociales y puedes complementar la información de tu vida diaria laboral con este tipo de programas que busca que tú y yo aprendamos dentro de un contexto de aprendizaje, de un contexto de situaciones que se van presentando en el diario vivir laboral. Hoy estamos hablando de despido y también vamos a hablar de las enfermedades laborales. Cuando un empleador despide sin justa causa, puede ser obligado a reintegrar al trabajador. Reintegrar el trabajador significa que un juez le ordenó que el despido en que incurrió el trabajador fue injusto. Y esto solamente se puede probar a través de un proceso judicial. Por eso el lema de hoy de este programa es el reintegro. Dame la prueba y te daré el derecho. Si tú tienes que ir ante un juez con todos los argumentos probatorios, con todas las pruebas contundentes que te determinen de que tú tienes la razón. Además, pues debe ir acompañado siempre de la asesoría de un abogado en temas laborales y de seguridad social para que siempre estés al día en toda la temática y que pueda hacer un buen juicio. Un empleador que despide a un trabajador injustamente, además de reintegro laboral, es necesario que indemnice al trabajador. Que indemnice. ¿Cuál es esa indemnización? Bueno, la indemnización del despido injusto, como se lo indiqué hace unos minutos, varía conforme al tipo de contrato. En los contratos a término fijo, pues con el tiempo restante de lo que falta del contrato o su prórroga. En los contratos a término indefinido, en algunos casos 20 días por el primer año o antes del primer año. Y en los contratos a término indefinido que tienen más de un año, 30 días por el primer año y 20 días por los tiempos subsiguientes. Ahora bien, algunas personas empleadoras simulan el despido. ¿Cómo así que simulan el despido? Simplemente hacen firmar al trabajador la carta de despido, la carta de renuncia. Hacen firmar al trabajador la carta de renuncia. Y eso, en principio, se puede determinar como una posibilidad para que el empleador no salga por la puerta trasera, como dice uno vulgarmente,
Pero definitivamente aquí hay que hacer un trabajo investigativo para determinar si realmente se trató de una renuncia o si se trató de una renuncia provocada, que se constituye inclusive en un tema de acoso laboral. Así que las personas que están frente a esta situación, no es que yo la embarré en la empresa, pero yo cuando vi que me iban a despedir, me dijeron, no, mejor que no salgas por la puerta de atrás, que mira, que mejor renuncia y tal. Cuando tú renuncias, pierdes todas las posibilidades de una posible demanda. Pero dame la prueba y te daré el derecho. ¿Cómo podemos desbaratar jurídicamente esa renuncia y convertirla en un despido injusto? Es una tarea investigativa que yo te recomiendo siempre cuando te suceda algo, que hagas la respectiva consultoría con un abogado, porque definitivamente podrías estar frente a una situación de acoso laboral frente a este tema. Un saludo muy especial nuevamente a todas las personas que están conectadas ahí en este programa a través de las redes sociales. Hoy transmitiendo aquí desde la fanpage Abogado Antonio Uribe, Ceprocosta, de Facebook. Un saludo a Karina, un saludo a Jenis, un saludo a Alejandra Bobadilla. Hay muchas veces que tú, por hacer bien tu trabajo o por no perderlo, terminas afectando tu salud. ¿Qué significa eso? Que muchas veces todos los días cumple tu horario, haces tu trabajo bien hecho, pero de un momento a otro comienza un tema que te duele la espalda, que te duele, que sufres mucho de gripa, que te duelen las manos. Y esto ha sido persistente y recurrente, y en el tiempo ya comienza la EPS a intervenir. Aquí hay unas obligaciones que el empleador tiene que hacer para que tú puedas evitar una enfermedad profesional futura, disfrazada de una enfermedad común. ¿Qué significa esto? Hombre, tú estás en la empresa y te caes. Cuando te caes y incurres en una lesión, te causas una lesión, inmediatamente el Departamento de Recursos Humanos va y reporta el accidente laboral. ¿Ante quién? Ante la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, que no es otra sino que una aseguradora. Y luego, pues, durante todo el tiempo de incapacidad, la ARL te sigue atendiendo. Finalmente, te hace un procedimiento que se llama procedimiento de rehabilitación. Y en ese procedimiento de rehabilitación te hace una calificación. Esa calificación conlleva o contrae o contiene un porcentaje de invalidez, si fue necesario. O también una calificación donde diga, hay definitivamente un programa de rehabilitación donde tú no quedaste con ningún tipo de secuela. Simplemente te levanta la incapacidad y sigues pues trabajando como si nada. Pero cuando la incapacidad genera una lesión, resulta que la ARL abre ese procedimiento administrativo que se llama procedimiento de rehabilitación, te hace todos los tratamientos médicos y durante todos esos tratamientos médicos finalmente te hace una calificación. Esa calificación necesariamente implica, cuando la enfermedad es de tipo profesional o producto de un accidente de trabajo, esa calificación va encaminada a que tú tengas una compensación o una prestación económica. Si esa incapacidad supera el 50%, puede generar una pensión por invalidez. Pero cuando no supera ese porcentaje, pues simplemente ese porcentaje se traduce matemáticamente en unos dineros que vienen a ser reembolsados para ti, para cubrir la contingencia de ahí a cuando tú estés viejito.
esa indemnización, pues que es pecuniaria, viene también consigo con un porcentaje de invalidez. Cuando a ti la ARL te dice tienes 20% de invalidez por razón de la enfermedad profesional o el accidente de trabajo, el empleador también se ata un poco las manos, porque el empleado, para poderte despedir necesariamente tiene que pedirle permiso a al Ministerio de Trabajo para que tú no puedas ser despedida, porque tú estás aforada. Es decir, ¿qué significa eso? Tú estás dentro de un fuero que se llama debilidad manifiesta, y esa debilidad manifiesta impide en principio que el empleado pueda ser despedido, que el empleado pueda despedirte. Aunque si incurres en una falta grave, el empleado te despide, pero no te puede despedir de manera injusta, sino de manera justa. Una bienvenida a todas las personas que están en estos momentos en línea. Bienvenidos a Diana Lozada. Diana Lozada, a quien le digo que hay que revisar tu tema. Es mejor que te entrevistes con un abogado con conocimientos en temas laborales, porque de acuerdo con lo que me hicieron llegar al correo electrónico, yo pienso que ahí puede haber un despido indirecto. Así que, Diana, atenta con lo que te estoy informando. Bueno, una vez que ha sido calificada tu enfermedad profesional o tu accidente de trabajo, bueno, tú recibes tu indemnización con tus respectivas recomendaciones médicas. Ahora bien, cuando la enfermedad te viene agobiando, quien debe y tiene la responsabilidad de atenderte es la EPS. Y la EPS también hace un programa de rehabilitación a través de la medicina del trabajo, medicina del dolor. Y luego de que eso sucede, simplemente ellos hacen una calificación también, que se llama calificación en oportunidad. Y ellos te dicen, esta enfermedad es de tipo profesional, esta enfermedad es de tipo de origen común. Tú tienes que estar muy atento ahí, porque si la EPS se equivoca, te daña todo el proceso. Es decir, si la EPS, sabiendo tú que se trata de una enfermedad profesional, te determina que dicha enfermedad es de tipo profesional y ellas la diagnosticaron como de enfermedad de origen común, tú tienes que estar ahí atento para interponer los recursos, necesariamente ojalá con un abogado, para que ellos puedan entrar a revocar tal decisión. ¿Quiénes van a entrar a estudiar eso? Las juntas de calificación regional, en principio. En este caso, Cartagena, la Junta de Calificación Regional de Cartagena. Si ellos insisten, la Junta, por ejemplo, insisten de que la enfermedad no es de origen profesional, sino de origen común, tú puedes apelar ante la Junta Nacional. En segunda instancia, quien te va a revisar si te va a definir todo este tema. Si la Junta Nacional aún insiste de que tu enfermedad es de origen común, siendo que tú tienes la evidencia de que el empleado fue el que provocó tu enfermedad, bueno, entonces necesariamente tienes que demandar ante un juez laboral para que te decreten la nulidad de tales dictámenes y en consecuencia revisen nuevamente con una junta distinta y determinen, además del origen, la fecha de estructuración, el porcentaje de invalidez, y vinculen necesariamente a la ARL. ¿Cuándo y cómo opera el tema de incapacidades en este tipo de asuntos? Es decir, cuando tú generas una incapacidad que en principio es estudiada por la EPS te emite unas incapacidades que pueden ser de 1 o 2, de 30 días, nunca superior a 30 días. Y si estas se siguen renovando de 30 en 30, al día 150, la EPS notifica a tu empleador y notifica a la ARL o al fondo de pensiones con la calificación que ha determinado de la enfermedad. ¿Y con qué fin la notifica? La notifica con el fin de que la ARL, cuando la enfermedad es de origen profesional, o el fondo de pensiones, cuando la enfermedad de origen común, determine, se prepare para seguir pagando las incapacidades. Es decir, el día 150, la EPS, cuando está estudiando una enfermedad, emite un dictamen de calificación diciendo de que la enfermedad de origen común o la enfermedad de origen profesional la remite a quien corresponda, y a partir del día 181
la ARL o el fondo de pensiones tiene que seguir asumiendo el correspondiente pago de incapacidad. Luego de que eso sucede, ellos también hacen todo el procedimiento de rehabilitación para terminar tomando una decisión. Ojo, las decisiones de las enfermedades de origen común no tienen compensación económica siempre y cuando ésta no supere el 50%. Pero cuando la enfermedad de origen común y supera 50%, viene consigo la decisión de ordenar una pensión por invalidez. Lo mismo sucede con las ARL. Si la enfermedad es de origen profesional y la calificación da por encima del 50%, te dan una pensión por invalidez. Pero a contrario de los fondos de pensiones, y es una gran discusión, cuando la enfermedad es de origen profesional, cualquier porcentaje por debajo del 50% se traduce en una compensación económica. Nuevamente saludando a todas las personas que están ahí presentes en esta transmisión de audio en vivo, con su servidor Antonio Uribe. Recuerden seguirme en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como Antonio Uribe Abogado Procosta y en Instagram como Abogado Antonio Uribe. Un saludo muy especial a Alejandra, a Diana, a Patricia, a Jenis, ahí en sintonía. Estás escuchando programa Concepto Jurídico. Presenta abogado Antonio Uribe. Bueno, durante el tiempo en que tú estás en los procesos de rehabilitación o incapacitada, no puedes ser despedida. En procesos en los que tú estás siendo objeto de estudio, en un proceso de rehabilitación, no puedes ser despedida. ¿Qué significa que no puedas ser despedida? Que puedes hacer lo que tú quieras, no. Tú puedes incurrir en la falta. Simplemente que en los tiempos de incapacidad, a ti no se te puede notificar ningún tipo de procedimiento disciplinario. Tampoco se te puede dar por terminado el contrato, aunque el contrato sea a término fijo, no te pueden dar por terminado el contrato porque estás en estado de incapacidad, estás bajo el amparo legal de algo que se ha denominado jurídicamente como estabilidad reforzada. Y este fuero impide que tú seas despedido. Si a ti te despiden estando incapacitada, simplemente puedes presentar una acción de tutela para que de manera pronta e inmediata te generen un reintegro. ¿Qué significa eso? El juez de tutela va a ordenar que se reintegre de manera inmediata al trabajador en el mismo puesto en que se encontraba trabajando, y que además ordenan al empleador no incurrir en ninguna otra conducta que se entienda como una conducta encaminada a la terminación del contrato. Es decir, ¿qué significa? Significa que tú quedas amparado bajo un fuero y durante ese fuero, simple y sencillamente, tiene que el empleador esperar tu proceso de rehabilitación para poder darte por terminado el contrato. Una persona que ya ha sido calificada, es decir, la calificaron con una enfermedad profesional túnel carpiano,
26% de incapacidad. Bueno, a esta persona no se le puede dar por terminado el contrato de manera injusta, salvo que sea despedida justamente. Si una persona es despedida cuando ha sido determinada como incapacitada, es decir, que ya la Junta de Calificación o la ARL o el Fondo de Pensiones determinó que está incapacitada con un dictamen, esta persona no puede ser despedida de manera injusta. Pero si el empleador se atreve y la despide, además de la indemnización correspondiente por el despido injusto, es necesario que le cancele una indemnización que trae la ley Klopatowski. La ley Klopatowski es la ley que ampara a todos los trabajadores en estado de incapacidad, y en donde se obliga a que el empleador debe cancelar la suma correspondiente a 180 días de salario. 180 días de salario, no salario mínimo, sino 180 días de salario por haber incurrido en tal falta. Así las cosas, bueno, hay que ser muy cuidadoso. No porque esté amparado frente a fueros, no, es decir, porque hay personas que creen que el estado de incapacidad es un techo jurídico que le permite no ser despedido o que le permite tener algún beneficio o un descanso. Realmente no, porque la persona que devengan por encima del salario mínimo cuando están incapacitadas, simple y sencillamente se le disminuye el salario hasta en un 60%. Y pues, ¿por qué esto sucede? Porque el Estado no privilegia a las personas que estén en estado de incapacidad, sino por lo contrario, que las personas estén activas, en toda y cada una de sus funciones para que haya empresa, para que haya producción. Ahora, hay empleadores como trabajadores que no respetan los programas de salud ocupacional o los programas de seguridad y salud en el trabajo, que no toman los elementos de protección, que no tienen en cuenta las recomendaciones del empleador. Y cuando eso sucede, se generan este tipo de enfermedades. Las enfermedades traen consigo ausentismo, y el ausentismo se traduce necesariamente en una calificación mal para ti como trabajador, pero también una situación de no producción de la empresa. Porque cuando te contratan es porque te necesitan, pero no eres tampoco como que necesaria en el sentido que fácilmente pueden reemplazarte. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que tú tienes que también como trabajador hacer todo lo posible para mantenerte activo y atendiendo todas las recomendaciones médicas, haciéndote evaluaciones periódicas en temas de salud para que no incurras en enfermedades profesionales. Primero, porque disminuye tu capacidad laboral. Segundo, porque nadie quiere estar enfermo y la primera persona que te tiene que cuidar eres tú. Así el empleador también en algunas oportunidades es negligente. ¿Qué significa que el empleador sea negligente? Que no atiende, no promueve la seguridad y salud en el trabajo. Y esto se traduce necesariamente en que se generen unas enfermedades de tipo profesional. Y el empleador que genere enfermedades de tipo profesional incurre en algo que se denomina jurídicamente como culpa patronal. Es decir, lo pueden demandar para que, además de las indemnizaciones correspondientes, típicas como indemnización por despido injusto, como un despido en estado de incapacidad, te generen una indemnización por haber provocado la enfermedad en tu persona. Ojo con lo que les voy a decir. ¿Cuál es el tiempo que necesitas para presentar este tipo de demanda? 3 años. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que te calificaron las enfermedades. Estás escuchando programa Concepto Jurídico. Presenta abogado Antonio Uribe. Bueno, yo por lo pronto me tengo que despedir. La próxima semana estaremos hablando de otro tema. Espero que les haya gustado. Realmente esto es un espacio para que ustedes y yo aprendamos distintas anotaciones, conceptos de tipo jurídico que nos van a servir para mantener activos
todo ese escenario laboral donde nos desenvolvemos, especialmente el tema jurídico. Hoy estuvimos hablando del despido, complementando un poco lo que dijimos la clase que pena con ustedes, el programa anterior, y estuvimos hablando un poco también de las enfermedades laborales y cómo es el procedimiento de calificación. La próxima semana tendremos entonces otro tema en la que espero que ustedes participen con sus comentarios. Y recuerden, si quieren hacer parte de este programa, sígueme en las redes sociales, en Facebook como abogado Antonio Uribe, abogado Ceprocosta, en YouTube Antonio Uribe, abogado Ceprocosta, y en Instagram, abogado Antonio Uribe. Un saludo a todas las personas que estuvieron ahí activos: Diana, Alejandra, Jenis, Karina y Patricia Anillo, que bueno, y las demás personas que posteriormente escucharán este programa. Les agradezco mucho siempre haber estado al pendiente de este programa. Serprocosta, una empresa de servicios de cantidad en función de calidad, presentó su programa Concepto Jurídico. Recuerda tu cita todos los domingos a la 1 de la tarde, donde hablamos de derecho en un lenguaje sencillo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.